¿Se oye? Sí. Bien. Muchas gracias por invitarme. Y lo primero que quiero decir es que el libro lo he leído y a mí me suscita alegría el libro. En principio, primero, porque es un libro sobre África, aunque en vez de poner por el derecho a existir, quizá me ha puesto ejerciendo el derecho a existir. Pero vamos, esas son matizaciones personales. Me gusta que sea un libro escrito por un africano que se ha escrito en España para españoles. Estoy de acuerdo con eso. Está escrito con mirada africana y con una África, también claramente. Y es un libro que está escrito con emoción, con sentimiento, con pasión. Yo diría, y no tanto con precisión lingüística académica, pero yo creo que la mayoría de los lectores prefieren lo primero a lo segundo. Creo que es posiblemente mejor. Bien, yo cuando leí el libro, al final dice el autor, me gustaría que lo que he dicho en este libro pueda ser discutido y criticado. Y esa es la palabra en la que hago un poco mi aportación. Al principio, a mi libro me estaba un tanto incómodo. Estaba incómodo porque prácticamente solo se diese culpabilidad en Europa. Y estaba incómodo porque entiendo que si no se participa de alguna manera en la causa de la situación, difícilmente se podrá formar parte de la solución. Pero, al principio, avanzando en el libro, sí analiza mucho la parte de responsabilidades y culpabilidades de los africanos en su situación, especialmente en los apartados, lo que no debemos hacer en África, a partir de la página 164, y lo que debemos hacer a partir de 174. Y puede poner aquí las citas, pero no las vamos a poner. Suscribo totalmente la carta que hace a los europeos en la página 64. No la voy a leer, simplemente al principio. A mis estimados hermanas y hermanos europeos, os habéis aportado tantas cosas buenas a favor de vuestra civilización, etc. Toda esa carta yo la suscribo perfectamente. Aunque hay afirmaciones que pueden ser un poco en contrario, y eso es porque no está escrito con pasión. Dice, creo que cualquier discurso que nos viniera del mundo occidental solo puede tener su contenido siempre mentira y engaño. O en este sentido la considera, por ejemplo, la Iglesia Católica como parte de una estrategia global de dominación del pueblo negro. Bien. Que no se entiende. Digo que a veces en el libro escrito con pasión se dicen a veces cosas que pueden parecer contradictorias, pero eso es ni para pensar y analizar. Bien, suscribo totalmente la opinión de Televisión Española, y sobre todo porque la primera vez que digo utiliza expresamente la palabra robo. Y lo dice enteramente. La homilía se titulaba Basta de saqueos que saquean África. Seguramente el robo. También suscribo totalmente las citas de Mandela, cuando dice, sin embargo, muchos de nosotros somos la escuela de la vida que nos invitó a renunciar al revanchismo y evitar que el odio y la violencia se instalaran en nuestros corazones. No debemos demostrarles que somos como ellos querían que fuéramos. No debemos caer tan bajo. Queremos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Esta está en la película Invictus. Bien, en otro momento hace una crítica que parte no suscribo, que es la crítica que hace a poner otra mejilla. Y no suscribo en parte, por pacifismo yo digo que en ese tema la opción por la no violencia es sustantiva, pero la no violencia no es pasividad. En ese sentido, pues está de acuerdo con el doctor, porque la no violencia no es pasividad. Y por tanto, es trabajar, luchar, etc. Aprecio mucho la defensa que hace de la familia en varias páginas y la crítica que hace a los europeos de la manera de cuidar a los mayores. Podría citar una
una frase de Chesterton, el fin de Europa: es imposible repetir demasiadas veces que lo que ha destruido a la familia en el mundo moderno ha sido el capitalismo. Por el perdón, que más o menos dice así: el matrimonio es el sacramento de la justicia, el misterio viviente de la armonía universal, la forma dada por la naturaleza para la realización del género humano. Toda atentada a la familia es una profanación de la justicia, una traición al pueblo y a la libertad. Bien, ese es un artículo que yo había escrito sobre el tema. Bien, suscribo toda la denuncia de la opresión, de la división, no, que son cosas que normalmente comentaba cuando yo enseño esas cosas, y evidentemente entiendo que es una explotación, un robo de materias primas, de capitales y de personas, y que evidentemente en materias primas hay varios ejemplos, y yo cuando hablo de ese tema a veces ponía problemas de matemáticas para que los chavales, los alumnos se enteraran. Por ejemplo, mi hermano exporta 25 toneladas de caucho y por ella le dan 6 tractores en 1970, 2 en 1975. Pregunta: ¿cuántas toneladas más de caucho por tractor le roban en el 75 que en el 60? Siguiendo un proceso semejante, ¿cuántas más le robarán en 1995? Otra sobre el café de Colombia. Pues en 1960 por 165 sacos le daban el tractor, mientras que en 1970 tienen que exportar 400 sacos para exportar el mismo tractor, bueno, etc. Cuando uno ve imágenes sobre los beneficios del plátano en el norte y en el sur, pues evidentemente en el sur es menos del 10% y en el norte es el resto. Esos temas están claros. Capitales, pues evidentemente por cada euro invertido, pues con mínimo 5, 9, 10, 20 capitales. Ese robo de capitales es préstamos a interés variable, es evasión de capitales, es el cambio de la moneda por la fluctuación y es el sistema de repatriación de beneficios. Y luego hay un tema que también trata, que es de personas capaces y personas religiosas. Bien, hay la organización Caminando Fronteras acaba de decirnos que en el año pasado, hasta el 15 de diciembre, murieron 10.457 personas en el mar. 9.000 de ellas, en concreto, 9.757 en la Atlántica y 6.800 y pico salido de Mauritania. Y luego, pues tenía el robo también de personas religiosas, que también trata de alguna manera. Yo emplearía un robo de personas religiosas quizás a través de la imposición de sectas, movimientos pentecostales carismáticos, y también de personas religiosas del tercer mundo aquí, que evidentemente pues practicaron a criticar esta práctica en el 1990 más o menos, porque un compañero que se fue de misiones en 1993 a una comunidad religiosa que decía que trajera personas para la congregación, para el monasterio, pues bueno, nuestra postura era que no. Y que eso se criticaron que el padre Carvalho, que conocéis en Quipucho, pues en Orense, siendo miembro de la congregación de religiosos, pues también lo criticaba con palabras muy duras por obispo, vicarios, etc. Bien, los mecanismos de robo, a mí me gustaba como definía solicitud de redes sociales, fundamentalmente eran 4, que eran el Sistema Internacional de Comercio, que era el Sistema Monetario y Financiero Mundial, el intercambio de tecnologías, las organizaciones internacionales. Soluciones que salen del colonialismo, que critica en el libro, el neoliberalismo critica en el libro, y las... Vamos a ver qué. Sí, las soluciones pues es neocolonialismo, neoliberalismo, las ayudas
Franco, presidente de la Internacional Socialista, que hacía en Alemania. Y en el libro La locura organizada escribía textualmente: lo que respecta a la República Federal de Alemania, pudo comprobarse con cierta sorpresa que una encuesta de verano de 1984 que el 57% de los electores se sienta afectado por la pobreza y el hambre del tercer mundo. Y tal vez una parte de los consultados ya había descubierto que los medios de la tan vituperada ayuda al desarrollo no se habían tirado por la ventana. En el informe anual del Grupo del Banco Mundial se dice que por cada marco de Bonn han vuelto 1,81 marcos a empresas alemanas exportadoras, más de 100.000 millones de marcos de los recursos públicos en los últimos 3 decenios, es decir, un 81% de rentabilidad. Hay datos que están cosas con sobreprecios, que es 600% de cosas de España. Bueno, otra sería hacer un orden económico mundial, pero eso también lo pasamos, será la que había que hacer. Y luego, bueno, sí, sobre todo la interpretación de la historia de la Iglesia tiene una interpretación distinta, y por eso extremadamente entiendo que la crisis en órdenes religiosas es porque ha pasado su momento histórico, las órdenes religiosas, etc. Y bueno, entender cómo han ido evolucionando diversos movimientos y organizaciones que han ido en la Iglesia. Yo sí creo, hablando de inmigrantes, porque ahí tienen muchos datos, por ejemplo, de un libro sobre el planeta vacío, que dice que educar a un joven hasta los 19 años cuesta, un joven de clase media, cuesta $250.000 hasta los 19 años. Yo digo, bueno, si cuesta $250.000 educar a esta edad. El año pasado vinieron como 500.000 inmigrantes a España, eso daría 125.000